¿Cómo están? Bienvenidos a Expresión Profesional en Nutrición. Qué gusto saludarles en este jueves. ¿Jueves qué? ¿Jueves es el día de hoy? Déjenme, que lo estoy viendo, jueves 9 de abril. ¿Qué tal? Qué gusto. Después de una semanita, estoy hablando de la semana pasada porque todavía hay gente que todavía la está disfrutando, pero después de una semanita de descanso, bueno, media semanita de descanso, finalmente pudimos tener el primer descanso del año, que no fue puente. En mayo se vienen unos muy buenos, pero, pero bueno, descansamos un poco, hacía falta y pues ya estamos nosotros retomando. Yo sé que hay muchos que ya están en actividad. Déjenme, estoy viendo que, perdone, es que quiero ver que, bueno, no, está bien, nos estamos viendo perfecto. Bueno, que todavía hay gente que está de descanso, que todavía no inician actividades, como es la Universidad de Guadalajara, ya me enteré que todavía no regresan, y así varias que tienen ese calendario, hay otras que se manejan de distinta forma, entonces ya están laborando, nosotros ya estamos trabajando arduamente con muchas cosas, todavía tenemos mucho material que trajimos de ANFEM y que estamos publicando en la página y redes sociales de ANFEM. Ahí estamos mostrando pues las entrevistas, las conferencias, no, porque esas, si no asistieron, sorry, no, ya se perdieron de las conferencias del programa que tuvo el Congreso Nacional de ANFEM, pero pueden ver las entrevistas, enterarse de quienes estuvieron ahí, de quienes participaron en las convocatorias de los trabajos libres, eh, sí, bueno, de cartel, de nuevos productos, de material didáctico, muy interesante. Por ahí tengo una entrevista que espero ya ponerla ya la próxima semana, que le hice a unas estudiantes de la Universidad del Istmo, allá en Oaxaca, y me encanta porque ellas siempre van con sus trajes típicos y es una cosa increíble y bueno, se preparan y hacen todo. De verdad que da gusto ver cómo los estudiantes asumen ese compromiso, ¿no? Inscribieron sus trabajos, participan, bueno, van a participar y lo toman muy en serio, muy profesional y se preparan para eso, trabajan su material, ensayan su presentación para que logren obtener algo. Hubo, de las que me acuerdo, la Universidad Veracruzana se llevó varios premios, la Universidad Regional del Sureste, ahí en Oaxaca, también se llevó un par de premios, si no mal recuerdo, Chihuahua, Mérida, no, ¿dónde más? Bueno, pues Guadalajara, desde luego, Monterrey. En fin, hubo muchos premios que fueron para las distintas universidades que integran o no la ANFEM. Entonces, pues bueno, todavía hay mucho material de eso. Tengo todavía que publicar el material del primer congreso de nutrición, de ciencia de la nutrición allá en la UNAM, que fue el primero que se hace allá en la Facultad de Medicina como tal, como licenciatura en nutrición y me parece fabuloso, ¿no? Qué tal, José Luis? Qué gusto que estés aquí con nosotros. Muchas gracias. Buena tarde. Y bueno, pues ahí estamos trabajando, sacando todo el material. eh, y esperemos que podamos cumplir con todo, con todo. Si nos estamos atrasando, pues es porque hay que trabajar mucho estos materiales para que ustedes los puedan ver. Bueno, pues ya no quiero hacer más largo este asunto del día de hoy porque tenemos una invitada de lujo. Hoy nos acompaña, hoy va a estar con nosotros, está aquí ya, más bien, con nosotros la licenciada en nutrición Elia Muñoz Pérez. Ella es presidente del Colegio Mexicano de Nutriólogos Renales. ¿Cómo estás, Elia? Qué gusto saludarte. Hola Antonio, hola, aquí estoy ya, lista para comenzar con esta charla, lista y emocionada. Un gusto también de saludarte a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias por la invitación. Elia, muchas gracias, muchísimas gracias por haber atendido a mi invitación, porque yo tengo muchas cosas que preguntar al Comenur, al Colegio Mexicano de Nutriólogos Renales. Se me hace una iniciativa pues relativamente nueva, tiene muy poco tiempo, o sea,
Apenas van a realizar su noveno congreso, es muy joven, entonces, pues la nutrición renal tiene mucho tiempo, sin embargo, este grupo, este gremio, se, se acaba de conformar hace muy poco, una década, a lo mucho, ¿no? Entonces, son de este siglo XXI, y me gustaría empezar por preguntarte, para quienes no conocen Comenur, que nos digas qué es el Colegio de Nutriólogos Renales y cuál es su misión principal. Claro. Sí, fíjate que sí somos un colegio súper pequeño y reciente. Tenemos apenas en este año, en 2026, cumplimos 10 años ya. Cumplimos 10 años de la fundación del Colegio Mexicano de Nutriólogos Renales. Y sí, o sea, si bien la ciencia de la nutrición renal no es de este siglo, o sea, tiene ya tiempo gestándose. Aquí en México, como colegio, sí somos una organización relativamente nueva, pero bien sólida, y eso es gracias a todo el trabajo de las personas que han precedido nuestra mesa directiva. Entonces, pues sí, estamos orgullosas ya de cumplir 10 años, y como bien decías, pues este año tenemos nuestra novena edición del Congreso Anual de Nutrición Renal. En el Colegio Mexicano de Nutriólogos Renales somos una asociación civil que reúne talento en nutrición renal. Nuestros agremiados, nuestros afiliados, son personas punta de lanza en la nutrición renal en México, y nuestra misión como tal pues es acercar la nutrición renal y hacerla crecer y actualizar a todos nuestros afiliados, con el fin principal pues de beneficiar a la población que tiene algún padecimiento renal en México. Y la verdad es que también afortunadamente tenemos pues la fortuna, valga la redundancia, de contar con colaboradores de Latinoamérica y colaboradores internacionales. Entonces, la labor de Comenur no se ha quedado solamente en México, sino que hemos ya permeado un poquito más en Latinoamérica y en el extranjero. Hombre, eso está genial. Eh, y eso, eh, bueno, vamos, la época que estamos viviendo nos permite, de alguna manera, eh, llegar tan lejos, ¿no? Estos medios de comunicaciones actuales, estos medios digitales que trascienden a través del Internet, pues nos permite llegar a lugares recónditos, ¿no? Entonces, pasa algo curioso de pronto, que, a que hay un colega que se fue a Finlandia y está haciendo nutrición renal por allá, y pues no está solito porque se puede conectar y bueno, desde que puede agremiarse, pero puede intercambiar puntos de vista, actualizar, ver qué cosas se están haciendo, que es una cosa que se me hace interesantísima. Pero bueno, entonces, a mí me llama la atención, y esta es mi siguiente pregunta. ¿Por qué consideras importante que los nutriólogos se especialicen en esta área, en el área de nutrición renal? Tenemos una población propensa al daño, tenemos eh, un descuido, es nuestro estilo de vida. A qué se debe? O más bien, ¿por qué? ¿Por qué consideras importante? Sí, la principal razón es justamente esto, que es una enfermedad o una condición clínica, una serie de condiciones clínicas que están creciendo cada vez más en todo el mundo, pero particularmente en México, y se está convirtiendo en un problema de seguridad social como tal, ¿no? No es nada más una enfermedad que ataque a cierta cantidad de personas muy localizadas, sino que cada vez pues es un tema de seguridad social. Y lo que sucede también, pues es que las principales causas de enfermedad renal, pues son las principales causas de enfermedad en México y en el mundo, ¿no? La diabetes, la hipertensión, la obesidad clínica. Entonces, México, nosotros como población tenemos ciertas características raciales, étnicas, que nos condicionan también a tener mayor propensión a desarrollar este tipo de enfermedades crónicas. Entonces, el factor genético, el factor étnico, el factor racial
Adicionalmente, ya con todo el factor epidemiológico y con todas las cuestiones que tienen más que ver con los patrones de consumo, por supuesto también pues políticas públicas, hay muchas causas, como todos sabemos, pues las enfermedades no son unicausales y en el caso de la enfermedad renal pues se junta justo todo esto, ¿no? Que tenemos esa predisposición por el hecho simple de ser mexicanos, pero además también pues se nos junta toda esta amplia disponibilidad que tenemos de alimentos ultraprocesados, los hábitos, los patrones de consumo que suelen ser más hacia el exceso. Entonces, de pronto pues todo eso puede tanto condicionar el desarrollo de una enfermedad renal como también quizá a lo mejor no condicionar la enfermedad, pero una vez que la enfermedad ya está instalada, hacerla progresar más pronto, ¿no? Si no tenemos un freno, si no tenemos un control, la verdad es que es muy fácil caer en la enfermedad renal y la enfermedad renal, como muchas de las enfermedades crónicas, progresan rápidamente si no hacemos algo por detenerlas. Entonces, sí es súper importante que haya profesionales especializados en la nutrición renal y además también que haya colegios que vayan rigiendo la práctica profesional de esta parte de la especialidad clínica, ¿no? Porque también, digo, todas las áreas de la nutrición son súper valiosas y son necesarias, son indispensables, pero en el caso particular de la nutrición renal, creo que algo que cobra mucha relevancia es justamente que los riñones son órganos maravillosos. O sea, dentro de los órganos vitales, pues los riñones son, yo creo que los órganos vitales por excelencia, ¿no? Porque regulan acidez, regulan presión arterial, regulan equilibrio homeostático, electrolítico, hídrico. Entonces, de pronto pensar en que falle este sistema tan puro y este sistema tan complejo que es el sistema renal en una persona, pues ya nos imaginaremos todos los desenlaces que puede haber, ¿no? Los riñones tienen comunicación prácticamente con todos los órganos y todos los tejidos que tenemos en nuestro cuerpo. Si falla el riñón, eventualmente algo o todo irá fallando, ¿no? Entonces es bien importante y también para finalizar esta parte de mi participación, decir que sí hace falta que nos especialicemos porque por mucho tiempo justo como nos da miedo entrarle a la enfermedad renal y como decimos, híjole, es que pues no vaya a ser que yo me equivoque y le deje a mi paciente algo que le haga daño, entonces la tendencia de pronto es que la nutrición se vuelva súper restrictiva, ¿no? Y entonces como nos da miedo que el paciente se desequilibre de algo, pues mejor le quito fósforo, le quito potasio, le quito proteínas, le quito líquidos, le quito sodio y pues le quito todo, ¿no? Le quito el sabor a la comida y le quito las ganas de comer y de paso lo desnutro, ¿no? Entonces es bien importante que los nutriólogos que tengan interés en el área clínica, en el área de la nutrición renal, sí busquen especializarse porque ser nutriólogo renal va más allá de hacer restricciones, va más allá de contar proteínas, sino pues es entender, comprender realmente la fisiología, la fisiopatología renal, la bioquímica, todo lo que tiene que ver con la interacción de alimentos y medicamentos, porque también pues claro que tenemos pacientes con multifarmacia, entonces pues es un área compleja, pero súper apasionante. Desde luego que sí, y fíjate que, o sea, es que ahorita que le estabas describiendo, dije, santo Dios, es un mar de cosas y bueno, dejemos de decir cosas. Es un mar de definiciones dentro de todo el mundo que hay de nada más de esta especialidad, ¿no? Todo lo que conlleva, todo lo que hay que cuidar, equilibrar y manejar para mantener un órgano sano, uno solo, bueno, son dos, pero para mantenerlo sano. Qué tremendo. ¿Cuáles crees que sean los principales retos que hay en la nutrición renal en México? ¿Cuál es el o los principales retos a los que tú y tus colegas se enfrentan? Fíjate que voy a empezar por uno que no es el que se están imaginando y yo creo que es la falta de profesionales especializados.
porque fíjate, Antonio, que por ejemplo, los registros de la enfermedad renal en México están, o sea, hay un subregistro, ¿no? No están no todas las personas enfermas cuentan con un diagnóstico y por lo tanto no todos están en los registros, incluso no todas las personas con diagnóstico están en los registros, ¿no? Porque no se lleva como tal un registro de enfermos renales en México, pero se estima que son más de 14 millones de enfermos renales en México. Eso es un 12% de la población mexicana. Entonces, imagínate tú que el 12% de la población esté enferma. Esto es un problema de salud pública. Y además, este 12% o estos 14 millones de personas con enfermedad renal en México son los que conocemos. Y yo te puedo decir que tenemos 46 afiliados en el Colegio Mexicano de Nutriólogos Renales. Entonces, ¿de a cuántos millones nos toca atender? ¿No? O sea, ahí de entrada, yo creo que ya nos va quedando claro a dónde voy con esto de que esta es la primer barrera que queremos romper como colegio y que además también sí nos sitúa como población, pero también creo yo como nutriólogos en la importancia de especializarnos, ¿no? A mí me apasiona mucho hablar de la nutrición renal y parece que ando convenciendo a la gente de que todo el mundo sea nutriólogo renal y no va por ahí, pero es que somos importantes, somos necesarios y no vamos a tardar en volvernos indispensables porque... Mira, si estamos hablando en esos términos, pues nada más dividamos, ¿no? 14 millones de enfermos renales por 50, cerrémoslo a 50 nutriólogos registrados en el Colegio Mexicano de Nutriólogos Renales, pues nos toca, insisto, de millones o de miles de pacientes por nutriólogo. Y ahora la mayor parte de estos nutriólogos estamos ubicados en el centro del país, ¿no? O sea, la mayoría están en Ciudad de México, ¿no? Guadalajara, Monterrey, son ciudades que tienen un buen volumen de nutriólogos renales, pero ¿y los demás? Y la enfermedad renal no está nada más en las ciudades grandes, la enfermedad renal está en todos lados. Y además, insisto, la tendencia de los problemas de salud pública van a que vamos a tener más enfermos renales en los siguientes años, ¿no? Entonces, es súper importante y no nada más, también decir que no nada más la nutrición renal es corregir, ¿no? Sino también vamos desde la prevención. Aquí, por ejemplo, yo vivo en León y profesionalmente me desarrollo también acá en León. Y, por ejemplo, acá yo tengo mucha relación justamente con la Asociación Mexicana de Diabetes. Y entonces, ahí, por ejemplo, esos son focos donde nosotros como especialistas podemos entrar desde antes, entrarle con estos pacientes que ya tienen factores de riesgo, que empiezan a tener daño microvascular y que entonces decimos, ok, tómalo ahora, cáptalo ahora, atiéndelo ahora antes de que tenga un problema mayor, ¿no? Pero también les puedo compartir que hace 5 años yo me encontraba trabajando en una unidad de hemodiálisis, por ejemplo, ¿no? Yo entré a esa unidad de hemodiálisis en 2016, 2017 y en aquel momento... Cuando yo ingreso a una de las unidades, porque atendía como 5 unidades, pero en una de las unidades que atendía teníamos alrededor de 100 pacientes. Eso fue 2016, 2017. En el 2021, que fue cuando yo termino mis actividades laborales con esta clínica, el volumen de pacientes en esa sola unidad había ascendido a alrededor de 600 pacientes. Entonces, 600 pacientes para una nutrióloga es un problema, ¿no? O sea, necesitamos más nutriólogos especialistas, necesitamos que se formen más nutriólogos especialistas, necesitamos que se agremien más al colegio para que realmente podamos confiar en que están formados realmente como nutriólogos renales y también necesitamos que los sectores, tanto públicos como privados, se den cuenta de esta necesidad, ¿no? Que el trabajo de un nutriólogo renal no lo puede hacer un nutriólogo general y además también que el papel de la nutrición es importante para mejorar los desenlaces clínicos de los pacientes, para mejorar, digamos, la salud, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, hablando otra vez de la diálisis, de la hemodiálisis, muchas veces incluso los pacientes llegan a pensar que, bueno, pues si yo ya estoy en diálisis ya puedo comer de todo porque pues de todos modos ya me están dializando, ¿no? Ahí me limpian todo los desechos. Y no, o sea, la enfermedad renal o las enfermedades crónicas son enfermedades degenerativas. Entonces, si no las cuidas, la enfermedad te acaba, la enfermedad se sigue haciendo compleja cada vez y las enfermedades
siempre encuentran caminos, siempre encuentran manera de hacerse más complicadas. Entonces, las complicaciones renales se pueden disminuir muchísimo con la dieta, con una buena alimentación, pero vuelvo al comentario anterior, una nutrición bien enfocada, que no sea nada más decir no comas esto, ni lo otro, ni lo otro, ni lo otro, y entonces el paciente, pues ahora hay que sacarlo también de la desnutrición, ¿no? Em, y bueno, ahí entonces ese sería el primer reto y juntándolo justamente o concatenando este comentario, pues creo que otro reto es la prevención, saber que la salud renal justamente inicia ahí, se cuida la salud renal. Los nutriólogos renales no tenemos que entrar hasta que el paciente ya se está trasplantando, ¿no? Para que tengan un visto bueno en un protocolo de trasplante, sino tendríamos que entrar años antes con la nefroprotección, que la nefroprotección, pues es en realidad ahí es donde tenemos la joya, ahí es donde detectamos a las personas que apenas tienen factores de riesgo, que apenas están en etapas iniciales de la enfermedad renal y que podemos evitarles de verdad desenlaces muy complicados, emocionales, físicos, psicológicos, gastos, porque sea quien sea que pague la enfermedad renal, va a gastar muchísimo. Si es el sector público quien paga, suben las cuentas. Si es la misma persona o la propia familia, yo he visto familias perder terrenos, perder patrimonio por salvar la enfermedad renal y la enfermedad renal, spoiler alert, siempre gana, ¿no? Entonces, es bien importante que podamos cuidar, que podamos frenar la aparición de complicaciones, poder evitar tanto como se pueda el avance de la enfermedad renal antes de que la enfermedad renal pues acabe con nosotros, ¿no? Y justo también, no nada más que acabe con nosotros, que acabe de paso con el planeta, porque la enfermedad renal también tiene mucho que ver con la salud planetaria. Les platico, Antonio, y a todo el foro, que en este año, por ejemplo, en la iniciativa del Día Mundial del Riñón, justamente los esfuerzos se enfocaron en la salud planetaria, ¿no? En la sostenibilidad. Porque yo quiero que ustedes piensen cuántos litros de agua se gastan por sesión de hemodiálisis de 3 horas por paciente, ¿no? O sea, si yo les saco cuentas, de verdad se van a ir a la cama con un muy mal sabor de boca, ¿no? O sea, es impresionante la cantidad de recursos que se gastan en una unidad de hemodiálisis. Y digo una unidad de hemodiálisis, ¿cuántas hay en todo el país y en todo el mundo? Y además también, incluso dejando de lado la diálisis, la hemodiálisis, una persona que vive del exceso de consumo alimentario también deja una huella de carbono grandísima para el planeta, porque producir 1 kilo de carne es súper poco sostenible, o sea, es muy contaminante. Y entonces si tenemos estos hábitos de consumo de mucha carne, mucho refresco, muchos productos procesados, pues pensemos también en el planeta, ¿no? Entonces, en realidad, ese también es un reto para los nutriólogos renales, poder entrarle también al cuidado de la sostenibilidad y de que en nuestras manos también está cuidar al planeta, hacer lo propio por cuidar al planeta. Oye, qué interesante. Y bueno, me dejas reflexionando un montón, pero déjame darle paso a unos comentarios que hay aquí. Sí. Este, Jazz, Seaside Coffee, Nutri, Torreblanca, dice, da más miedo no estar lo suficientemente preparada. Los diplomados no son suficientes. Hay necesidad de una especialidad con rotación en hospital. Santo Dios. Y no hay una especialidad, sí, debe de haber, ¿no? ¿No? Válgame. No, yo concuerdo con este comentario en el sentido de que sí hace falta y este es un llamado, un grito de auxilio para las universidades porque ahí está un nicho que estamos dejando ir totalmente. Nosotros desde el Colegio Mexicano de Nutriólogos Renales hemos hecho esfuerzos y hemos tenido algunos avances. Todavía no se consolida nuestra especialidad, pero hemos tenido avances ya para ir justamente formando pues un temario, un curso, algún tipo de especialización, por lo menos de formación en nutrición renal, porque sí, la verdad es que de pronto yo trabajo actualmente en el área de consulta externa y, por ejemplo, también cuando tengo contacto con pacientes, pues de pronto sí es como
choqueante ver las recomendaciones con las que llegan, ¿no? Que decimos, híjole, no puede ser que un profesional, un colega te esté dando este tipo de recomendaciones, o a veces incluso médicos, ¿no? Que pues digo, esa no es su área de especialidad y ellos hasta cierto punto están exentos porque pues no es su área, pero, pero sí el hecho de que estemos recomendando cuestiones que no solamente pueden, no solo, o sea, que no solo son a lo mejor no benéficas, sino que pueden llegar hasta ser perjudiciales, ¿no? Hace poco, justamente, yo creo que un mes, en el colegio tuvimos un pronunciamiento porque es impresionante la cantidad de remedios que se publicitan, que se venden sin receta, cosas que pensando que son herbolaria, son inocuas y no, y que a veces, muchas veces hasta profesionales, con tal de ganarse un ingreso extra, andan recomendando y pues no, o sea, hay que poner la ética primero y saber que pues la salud, el cuidado de los pacientes es lo primero, ¿no? Y entonces también, por ejemplo, en el caso de si aquí hay alguien que nos esté escuchando que sea paciente, pues a veces hasta revisar justamente las adscripciones de las personas con las que nos atendemos, ¿no? ¿Qué formación tienen? Si son socios, por ejemplo, del Colegio de Nutriólogos Renales, o por qué me estás dando una dieta tú, o sea, ¿eres especialista en nutrición renal o no? Porque también luego hay mucha gente que tuvo una rotación o tuvo por ahí algún contacto con nutrición renal y ya ponen en su tarjeta que son nutriólogos renales y a lo mejor la formación puede no estar tan sólida, ¿no? Y yo lo que sí recomiendo es que mientras tenemos una especialidad o mientras tenemos una maestría, pues por lo menos si tú tienes interés, si tú nutriólogo, nutrióloga, clínico, tienes interés en formarte en nutrición renal, los diplomados son una buena manera de acercarte a la formación, ¿no? Claro, no son, en un diplomado no vas a aprenderlo todo, pero por lo menos vas aprendiendo la teoría o vas también sabiendo para dónde moverte si quieres seguir en el camino de la nutrición renal. Hay algunos diplomados que sí tienen rotaciones en hospitales, ¿no? Entonces buscar por ahí algunas alternativas y por supuesto también, aunque no es comercial, pero voy a aprovechar, afiliarse al colegio, ¿no? Porque nosotras, por ejemplo, aunque no tengamos un programa aún, un programa formal de especialización en nutrición renal, sí que tenemos sesiones de actualización. Entonces, en estas sesiones de actualización, bueno, vamos tomando temas concretos. Por ejemplo, el último tema que tuvimos, que fue el mes pasado, en febrero, fue justamente hablar sobre síndrome hepatorrenal. Entonces, bueno, es una sesión académica, pero es súper específica. Entonces, tenemos 2 horas para estar hablando de solo síndrome hepatorrenal y que todas las personas que se conectan puedan sacar sus dudas. Hemos tenido, por ejemplo, algunas sesiones que son de resolución de casos clínicos. Entonces, ahí también, ¿no? Porque es, a ver, yo te presento un paciente y vamos todos a desarrollar el proceso de atención nutricia y cómo lo trataríamos y qué fue lo que se hizo y qué opinas tú y qué opino yo y cómo respondió el paciente. Entonces, todos estos sitios de enseñanza-aprendizaje, pues son lo que nos va especializando y nos va dando luz también para saber, bueno, estoy haciendo las cosas bien o a lo mejor me falta estudiarle un poquito más o qué hay de nuevo, ¿no? Y insisto también otra vez, no es todavía comercial, pero ya voy a ser comercial del Congreso, ¿no? Que el Congreso es justamente un sitio de actualización. Entonces, si bien hay muchas cosas que podemos leer afortunadamente de manera libre, en los congresos, pues traemos a los expertísimos a que nos hablen de hot topics, ¿no? O sea, de los puntos de los que está hablando todo el mundo te los van a venir a platicar desmenuzados y además, pues si tú tienes más dudas, si en algo quieres indagar más, tienes ahí al ponente, le puedes hacer las preguntas que quieras, puedes tomar foto de las referencias bibliográficas y llevarte tarea para casa y decir, me voy a poner a estudiar más sobre esto. Yo creo que algo que sale también mucho de los congresos justo es esta duda científica de decir, nunca falta que en las ponencias decimos, hace falta hacer más investigación. Entonces uno como asistente también se va con esas dudas de, a ver, pues hace falta hacer investigación en esto otro, en esto otro. ¿Para dónde le doy, no? Si yo tengo una línea de investigación o dirijo un grupo de investigación o voy a entrar a una maestría, voy a entrar a una especialidad, ¿para dónde puedo dirigir mi área de investigación? Entonces, estos
sitios de reunión académica, pues también son importantes justo para eso. Qué interesante. Fíjate que válgame, o sea, la verdad es que mis respetos para los nutriólogos, ¿eh? Es un constante estarse actualizando, capacitándose y obviamente, pues, esas son las áreas de interés que los estudiantes deben de ir definiendo. Sí, me gusta la clínica, quiero hacer clínica, sí, pero clínica específicamente a dónde, ¿no? Creo que aquí hay un área de oportunidad muy buena. Sí. Hablaba, bueno, hay unos bastantes comentarios por ahí, pero y muchas gracias, José, por tus comentarios, a Jazz también. Pero vamos a hablar de esta capacitación que se va a dar ahora en abril a través de un congreso, el noveno Congreso Anual de Comenur, que se va a realizar allá en León, Guanajuato, en el Hotel Real de Minas Poliforum. La verdad está muy céntrico. Ahí pasa, bueno, aquí le decimos Metrobús, no sé cómo se llama allá. La Y oruga. la oruga. Ok, hago un paréntesis y déjenme decirles, yo conocí la oruga o Metrobús en León, Guanajuato, y fue el primero en este país, y fue por allá del año 2002 o 2003 que yo lo vi. Ujú. Entonces, la Ciudad de México no es pionera en nada. Esto ya se hacía allá en León, nada más que pues los omitieron porque pues no eran del mismo bando político y demás. Pero no nos vamos a meter en eso. El primer Metrobús que yo vi fue en León, Guanajuato, y hay una estación que sí se llama, ¿no? Poliforum, Sí. y llega ahí justo al hotel, ahí podemos llegar y estar presentes en este congreso. A ver, cuéntanos, ¿qué vamos a encontrar en este congreso? ¿Qué temas va a haber? Mira, es un congreso que va a estar súper nutrido, valga la redundancia, es un congreso de nutrición que con un programa muy nutrido porque vamos a tener temas de todo. Ahorita te voy a hablar un poquito del temario. Yo creo que si quieres empezamos por ahí. Nada más quería hacer la acotación de que sí, en León somos pioneros en muchas cosas. Entonces, eh, sí, incluso, por ejemplo, en este tema de la movilidad o del transporte público, la verdad es que va a estar súper fácil porque el hotel está sumamente céntrico. Para los que no son de León o que no ubican la ciudad, el hotel está justo enfrente de la feria. Entonces, pues estamos, o sea, en esa zona está la feria, está el Estadio León, estamos a 10 minutos de la central de autobuses, a 25 minutos del aeropuerto. O sea, la verdad es que León tiene muy buena infraestructura en cuanto a caminos, vialidades, entonces no se van a perder, van a llegar fácil, hay un montón de hoteles, entonces, bueno, nada más como paréntesis, ahorita podemos hablar más sobre esto. En el Congreso, Antonio, y para todo el foro, vamos a tener, bueno, primero aquí ya gracias que me ayudaste a poner el flyer oficial. El Congreso se va a llevar a cabo del 23 al 25 de abril de 2026 aquí en León, Guanajuato, en la sede del Hotel Real de Minas Poliforum, como ya lo mencionábamos. Y estos 3 días son los 3 días fuertes de actividades, pero además vamos a tener también un día previo, que es el miércoles, con las actividades precongreso. En las actividades precongreso, ahorita hablamos también sobre eso si quieren, pero nada más mencionar que esto es el 22 de abril y ahí tenemos cupo limitado. Entonces, ahora sí, ya entrando a qué vamos a tener en el Congreso como tal en el programa, vamos a tener 3 días de actividades. Cada día tenemos alrededor de 9 ponencias, porque son 3 bloques de 3 ponencias cada uno. Y en el primer día vamos a tener por ahí un poco de panorama global de la enfermedad renal y como tal, pues enfocándolo con la nutrición poblacional, todo lo nuevo que ha habido ahora de tecnología en cuanto al tratamiento de síndrome cardiorrenal y metabólico. Y la verdad es que esos 3 temas van a ser una chulada porque además tenemos excelentes ponentes. Ahí ya ustedes pueden estar viendo que tenemos primero a nuestro padrino de congreso, que es el doctor Abel Torres, que es el nefrólogo top en León. Él está en el Hospital Aranda de la Parra y vamos a tener el gusto de que él venga a inaugurar nuestro congreso. Posteriormente, pues tenemos a la doctora Ángeles Espinosa, que yo siempre les digo
quien sepa de nutrición renal sabe de Ángeles Espinosa, entonces yo creo que ella no necesita que le hagamos presentación especial. Y nuestro tercer ponente, que es el doctor Ernesto López Almaraz, que también tiene un currículum impresionante en nefrología, ¿no? En la Ciudad de México es donde él se desarrolla, pero también tiene, trabaja con SLAN, trabaja con otras instituciones, ¿no? Entonces, excelente. Y él también ha sido nuestro padrino de congreso en varias ocasiones. Y después de este primer bloque de panorama global de la enfermedad renal, vamos a tener la inauguración oficial donde vamos a contar pues con autoridades municipales. Como saben o como ya pudieron ver por ahí, nuestro programa tiene respaldo de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato, entonces vamos a tener autoridades en salud, autoridades municipales y por supuesto, bueno, pues autoridades de Comenur. Posterior a esta inauguración, tenemos por ahí un pequeño descanso que más tarde les hablaré sobre lo que podrán encontrar ustedes en el área comercial. Pero bueno, vamos a tener después el siguiente bloque, donde este bloque nos encanta a la mesa directiva. La verdad es que hicimos muy pensado nuestro programa y este bloque lo hicimos pensando justamente en hablar de fragilidad. Porque la fragilidad es una entidad súper compleja que no se limita solamente al adulto mayor. Entonces, no es nada más decir, ay, es que los viejitos pierden músculo. No, no va por ahí, sino la fragilidad es sumamente compleja, va más allá de darle más proteína a tu paciente o ponlo a hacer ejercicio, sino realmente tiene muchos componentes, así que lo vamos a desmenuzar en tres temas. Uno donde vamos a hablar de la identificación y la evaluación como tal de los componentes de la fragilidad, y este liderado por la doctora Jimena Atilano Carsi, que también les digo, ella es otra de las nutriólogas que se presenta sola, es líder en el área de la nutrición renal. Sé que tú la conoces muy bien, Antonio, entonces ella, afortunadamente, ella fue quien hizo la intervención aquí para que pudiéramos tener a Comenur trabajando de la mano con líderes en nutrición. Entonces, la doctora Jimena, pues es una líder justamente en nutrición renal y ella va a estar encabezando este módulo de fragilidad. Posteriormente va a venir nuestra vicepresidenta, la doctora Erika Gómez, que ella justamente nos va a hablar ahora de estrategias nutricionales para prevenir, proteger al paciente con fragilidad. La doctora Erika se desarrolla en Tijuana profesionalmente actualmente, y ella va a venir a hablarnos de este tema. Y después vamos a tener a un fisioterapeuta de aquí local, de León, que es el maestro Marco Pérez Ayala. Él es fisioterapeuta clínico, pero además también es docente en la UNAM. De aquí de León, en la sede de León, y él nos va a hablar justamente de intervenciones de funcionalidad física para tratar la fragilidad, porque estamos convencidas de que al paciente renal no se le trata desde una sola área, sino tiene que haber un componente de multidisciplinariedad. Entonces, aquí vamos a tener a nuestro fisioterapeuta hablándonos sobre esto. Y en el tercer módulo del primer día vamos a tener a nuestra encargada de educación de la mesa directiva, que es la maestra Larisa Che. Ella nos va a estar hablando de estrategias nutricionales en pacientes con enfermedad renal que viven con obesidad. Este módulo es sobre obesidad y desnutrición, los dos polos de la enfermedad renal. En la siguiente intervención tenemos a otra de nuestras colegas que ya es de cabecera aquí en Comenur. Ella ha participado en diferentes ocasiones con nosotros y es la maestra Lorena Espinosa Zavala. Ella va a tener una intervención acerca de justamente pues todas estas estrategias metabólicas que se pueden hacer de manera integral para tratar al paciente con enfermedad renal crónica que vive también con obesidad. Y para cerrar este primer día de actividades va a estar la maestra Karen Escalante Rincón, que ella es también parte de nuestra mesa directiva. Ella trabaja en el área de medicina crítica en el Hospital Ángeles del Pedregal, y en esta ocasión ella justamente nos va a venir a hablar de desnutrición, ¿no? Que todo lo que tenga que ver con desnutrición, inflamación y las infecciones en el paciente renal, porque pues ella es la experta en nutrición crítica, ¿no? Y después de estos
módulos vamos a tener por ahí una actividad bien divertida, una actividad rompehielos, que me encantaría, o sea, yo me estoy mordiendo la lengua por desde hace unos días contarles de qué se trata, pero voy a seguir manteniéndolo así porque de verdad que quienes vengan van a llevarse una muy grata sorpresa porque no me dejarán mentir la gente guanajuatense que esté escuchándonos, pero en Guanajuato somos súper cálidos, nos encanta recibir gente. En León, León es una ciudad de servicio. En León nos encanta el turismo, nos encanta recibir a la gente. Entonces van a tener una bienvenida grata. Vamos a estar contentos, nos vamos a conocer de cerquita y bueno, pues esta actividad no se la pueden perder. Esta es para finalizar el primer día y para festejar que ya iniciamos nuestras actividades de congreso. Entonces, en el segundo día, que es lo que corresponde, las actividades que corresponden al viernes 24 de abril, en el primer módulo vamos a tener un agarrón. Ahí justamente voy a entrar yo. Vamos a tener una mesa de debate donde vamos a estar hablando el doctor Juan Carlos García Yáñez y yo. El doctor, nada más brevemente lo presento, él es nefrólogo, también él es un queridísimo amigo mío y él es nefrólogo aquí en el Hospital Aranda de la Parra, pero además también él es miembro del SLAN. Él es nefrólogo intervencionista y también es subdirector en el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío. Y él nos va a estar hablando o los dos como tal, vamos a estar hablando de todos estos nuevos fármacos que hay, ¿no? El Ozempic, la semaglutida, el Mounjaro y qué hay de su uso en pacientes renales desde el punto médico y desde el punto nutricional. Entonces, él nos va a hablar de todos los aspectos médicos, yo les voy a hablar de todos los aspectos nutricionales y después nos vamos a poner los guantes para defender nuestra área y para que todos los asistentes nos hagan preguntas y nos digan, a ver, cuándo sí, cuándo no, cuáles consideraciones hay que tener, qué pasa con el músculo, todas las dudas que tengan ahí van a salir, ahí las vamos a debatir y pues vamos a concluir, ¿no? ¿Qué hay del uso, de la seguridad del uso de este tipo de medicamentos? Posterior al debate vamos a tener la presentación de trabajos orales, trabajos libres que se van a presentar en modalidad oral ahí en el foro. Y ahorita antes de que abriéramos el video al público, te comentaba Antonio que esta es la parte más rica de los congresos, no solo de nuestro congreso, sino yo estoy convencida de que en todos los congresos. Voy a hacer un paréntesis para platicarles la anécdota de que cuando yo estaba en la universidad, esta idea me la insertó un maestro, un médico, que es muy querido para mí, es mi maestro de toda la vida, el doctor Chuy, a quien siempre le mando saludos y nunca me voy a cansar de agradecerle sus enseñanzas y justamente él decía esto, ¿no? Nos decía, ¿a qué van a los congresos y nada más van a escuchar? Decía, participen, participen, lleven trabajos. Y yo creo que sí, Antonio, creo que lo que enriquece, además del programa, lo que enriquece a los programas de congreso, justamente es la participación de los asistentes. Que tú digas y tú levantes la mano y digas, yo también estoy haciendo nutrición renal y yo les quiero compartir, yo les quiero mostrar lo que estamos haciendo desde nuestra universidad, desde nuestro centro de trabajo, desde nuestro centro de investigación. Y entonces ahí es donde vemos y cazamos nuevos talentos. Hemos tenido en ocasiones anteriores personas que vienen a presentar trabajos libres y de ahí nosotros los detectamos y decimos, híjole, esta persona es súper valiosa y en el próximo año están en nuestro programa de congreso, porque también es eso, también es saber quién está haciendo nutrición renal. No podemos ser 40 personas, tenemos que ser más, ¿no? Entonces, de ahí los vamos detectando, los vamos invitando como ponentes, etcétera. Entonces, esta parte pues es súper interesante. Y después de este primer módulo, el siguiente es justamente sobre el eje intestino-riñón, que esto no puede faltar nunca en nuestros congresos, porque la verdad es que cada vez hay más evidencia de todo la implicación que tiene la microbiota intestinal en todo nuestro cuerpo, y no es la excepción la función renal. Entonces aquí vamos a tener a tres expertos. Hablándonos justamente sobre microbiota. En la primera ponencia vamos a tener al doctor Nico Alain,
Cruz, que él es investigador y profesor en la Universidad Anáhuac de Querétaro, y él nos va a hablar sobre el manejo de síntomas gastrointestinales en el paciente renal. Después vamos a tener a la doctora Bárbara Estrada Velasco, que es investigadora de la Autónoma de Querétaro, y ella nos va a hablar sobre probióticos como aliados en el tratamiento de complicaciones del paciente renal en diálisis peritoneal específicamente. Aquí un paréntesis, ¿por qué en diálisis peritoneal? Pues porque sigue siendo la modalidad dialítica que más utilizan los pacientes en México, ¿no? Y luego como que hay mucho que hablamos de hemodiálisis, pero pues lo que más usan nuestros pacientes es diálisis peritoneal, entonces vamos a enfocar este tema particularmente en ellos. Y el tercer tema corre a cargo de la maestra Cintia Isla Olvera, quien también es miembro de nuestra mesa directiva. Ella es la encargada de redes sociales y comunicación. Ella es a quien ustedes le escriben y les responde con tanta paciencia y tanto cariño. Ella es Cintia. De verdad que tiene una paciencia incansable. Y ella nos va a hablar justamente sobre la controversia del uso de probióticos en el paciente renal trasplantado, ¿no? ¿Qué hay de seguridad? ¿Se pueden, no se pueden usar, etcétera? Y en el tercer módulo del día viernes vamos a tener a la maestra Dinora Carrera, quien es nuestra expresidenta de Comenur, y ella nos va a hablar sobre el proceso de atención nutricia en el adulto mayor con enfermedad renal. Este módulo está especializado para el adulto mayor, ¿no? ¿Qué hay del adulto mayor que vive con enfermedad renal crónica? Porque no sé si ustedes lo saben, pero no es lo mismo tener enfermedad renal siendo joven que teniendo más de 60 años, ¿no? O sea, la verdad es que el envejecimiento además condiciona por ahí una pérdida de función renal, entonces no podemos tratar igual a alguien de 20 que a alguien de 70 y a alguien de 90, ¿no? Años. Entonces, este módulo es únicamente para adulto mayor. El siguiente tema va a correr a cargo de, otra joya, el doctor Héctor Luis Cristóbal. Él es médico, médico del deporte. A él ya lo hemos tenido en congresos pasados y la verdad es que nos deja boquiabiertos porque tiene un dominio de la palabra estupendo y además pues él se dedica a la rehabilitación cardiopulmonar y trabaja de cerca con pacientes renales y él nos va a hablar del entrenamiento multicomponente en el adulto mayor con enfermedad renal crónica. A mí me emocionó mucho que cuando lo invitamos su respuesta, además de ser que sí participaba, fue, hay un montón de evidencia nueva en este tema. Entonces, pues prepárense porque seguro el doctor nos va a traer muchas joyitas para este tema. Y en la tercera ponencia vamos a tener a una psicóloga, justamente volviendo a esta interdisciplinariedad que buscamos, que es la psicóloga Marta Cecilia Hernández. Ella es también de aquí de León, Guanajuato. Ella tiene más de 15 años de experiencia trabajando con enfermos renales en hemodiálisis y ella nos va a hablar del abordaje de la depresión y la ansiedad en el adulto mayor con enfermedad renal crónica. Entonces, también ella ha sido ponente previamente y es una de las ponentes que le gusta mucho a la audiencia y pues escuchándolos, la vamos a tener a ella en nuestro segundo día de actividades. Este día termina alrededor de las 2 de la tarde para que salgan, coman y visiten la ciudad, vayan ahí, aprovechen porque tenemos mucho que ofrecer en León, Guanajuato. Yo parece que además de ser presidenta de Comenur soy asesora de turismo, pero la verdad es que yo amo mi ciudad, amo mi estado, entonces no, la verdad es que puras cosas buenas les puedo platicar de León. Y bueno, van a tener ahí un ratito para descansar y el sábado volvemos para el cierre de actividades. Otros tres módulos. El primer módulo es sobre perlas de nutrición renal. Aquí vamos a tener nuevamente a la maestra Larisa Che, que nos va a hablar sobre seguridad alimentaria post-trasplante. Posteriormente vamos a tener al doctor Carlos Reyes Torres, quien nos va a hablar sobre el manejo nutricional domiciliario del paciente ostomizado, porque también no estamos exentos, aunque no todos los nutriólogos renales vemos nutrición clínica. No estamos exentos de tener pacientes que tienen este tipo de condiciones clínicas como una ostomía, una ileostomía, una gastrostomía, etcétera. Entonces, bueno, ¿qué hay de ese manejo nutricional, no? No a todos los vemos en el hospital, algunos son de manejo domiciliario, entonces el doctor Carlos nos va a venir a hablar de este tema. Él
Él también es colega del colegio y con él particularmente lo conocimos personalmente durante sus rotaciones en nutrición renal ahí en el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán. Entonces, esa ponencia va a ser muy buena. Vamos a tener después también a la doctora Iris Nieves Anaya, que ella viene de Querétaro. Justamente, ella tiene también años, yo creo que unos 15 años ya dedicándose a la nutrición renal y ella nos va a hablar de suplementos de proteína y creatina. Fíjense qué interesante eso, ¿no? Porque luego decimos creatina, más ahorita, ¿no? Que está en mucho auge todo este uso de que todo mundo tiene que tomar muchísima proteína y todo mundo use creatina y bueno, por supuesto sabemos que no es para todos, pero ella nos va a hablar de qué evidencia hay de este tipo de suplementos para los pacientes renales, porque la verdad es que no es un no absoluto, o sea, hay que ver para quién sí, para quién no, y de esto nos va a hablar ella. Después, en el siguiente módulo, vamos a tener justamente el módulo de sustentabilidad, que vamos a tener al doctor Nathan Berman, que él es adscrito en el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán. Él es también, o sea, está muy enfocado toda su área, su línea de investigación en la sostenibilidad y él nos va a hablar de diálisis sostenible. ¿Qué esfuerzos se están haciendo, qué se ha logrado y qué falta? Después vamos a tener a la nutrióloga Mónica Pérez Escobar, quien además es licenciada en gastronomía, entonces ella también, la verdad es que es una joya escucharla. Y ella nos va a hablar de la dieta renal sostenible. Y para cerrar este módulo, con bombo y platillo vamos a tener a la maestra Gaby Leal, que ella también es súper reconocida en el área de nutrición renal. Ella trabaja en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez y ella nos va a venir a hablar de cómo complementar los requerimientos nutricionales de nuestros pacientes en diálisis sin acabar con el planeta, ¿no? O sea, sin solo pensar en, ah, bueno, estás en diálisis, come más carne roja, ¿no? ¿Qué más se puede hacer? Y para cerrar, ahora sí ya prácticamente todo nuestro programa de congreso, en el último módulo vamos a hablar sobre controversias en la dieta renal. Primero vamos a tener un tema que es fuentes alimentarias del futuro. En búsqueda de proteínas más sostenibles. Volvemos a lo mismo, que no todo sea centrado en come más carne roja, sino qué más hay, qué podemos explorar. ¿Se puede usar insectos, por ejemplo, proteína de insectos o qué tipo de proteínas podemos usar o vamos a tener que usar en el futuro? Y para esto vamos a tener a una ponente que me encanta también, que es la doctora Pamela Basulto. Ella es médico y es nutrióloga y es maestra en nutrición clínica. O sea, también fue compañera ahí en el Instituto de Nutrición, en El Salvador Subirán. O sea que ella es nutrióloga renal, así que no, o sea, es un verdadero lujo escuchar a Pamela. Ella va a estar con este tema. Después vamos a tener nuevamente a nuestra colaboradora Lore Espinosa Zavala, quien va a hablar sobre soluciones isotónicas y otras bebidas que puede utilizar el paciente, ¿no? ¿Qué alternativas hay? Porque pues es bien fácil decirles tome pura agua y claro, es lo más saludable, pero pues somos seres sociales, entonces, ¿qué otra cosa puede tomar el paciente? ¿Con cuánta seguridad podemos recomendar algún otro tipo de bebidas, etcétera? Y para cerrar como tal nuestro congreso, vamos a tener a la nutrióloga Victoria Monreal, que ella va a tener una participación muy bonita porque ella justamente nos va a hablar de este tema tan novedoso que es la inteligencia artificial. Y ella lo va a relacionar con el futuro de la nutrición renal, porque ya es un hecho, o sea, no podemos despegar la inteligencia artificial de nuestras vidas, pero tenemos que aprender a utilizarla a nuestro favor. No va a venir a quitarnos el trabajo, al contrario, hay que ponerla a trabajar. Entonces, Victoria nos va a venir a hablar de cómo podemos anclar la nutrición renal con herramientas de inteligencia artificial. Ella participa activamente en un programa de formación de ciencia y nutrición que es justamente sobre inteligencia artificial y ella se enfoca en toda esta área de nutrición clínica, nutrición renal, así que esa ponencia tampoco se la pueden perder. Y pues este tercer día terminamos alrededor de las 2 de la tarde con el programa formal y de ahí viene la premiación de trabajos libres, siempre damos rifas, siempre damos regalos y pues hacemos como tal el cierre del evento. Así que si no les vendí suficientemente bien la idea de que vengan al Congreso, yo no sé qué estoy haciendo porque
no, o sea, yo lo escucho, lo leo y de verdad que me entusiasma, me da un montón de gusto y por eso los invito con tanta emoción, porque sé lo que tenemos. Hemos trabajado mucho en este programa, desde la mesa directiva hemos hecho muchos esfuerzos, le hemos echado un montón de ganas, le hemos invertido en buscar a estos ponentes que son líderes y no nada más tener un buen temario, sino un buen temario repartido entre buenos ponentes, ¿no? Entonces, estoy segura de que van a tener una grata experiencia en nuestro congreso. No, hombre, pues nos diste un panorama completísimo de, bueno, vimos todo el programa, muy atractivo, hay cosas muy interesantes. Yo que no soy nutriólogo, mucho menos fan de lo renal, bueno, no me refiero a fan, sino más bien conocedor del tema, da mucha curiosidad, hay varias conferencias por ahí que suenan interesantes y por nada más por cultura general, me encantaría poder estar ahí, nada más por aprender o conocer, nada más por eso. Sí, Entonces está muy, muy, muy bien. O sea, sí le echaron ganas, ¿eh? Sí le echaron sí, ganas, vaya que sí. que sí, que sí. Y bueno, por lo que me dices, con esta limitación de profesionales que están trabajando en el área, pues bueno, lo que tienes pues es bastante bueno. Y todo aquel que esté relacionado, interesado y demás, pues está obligado de verdad a asistir. Yo cada vez que tengo oportunidad les digo lo siguiente y los que nos están viendo y me conocen no me van a dejar mentir. Yo les he dicho que cada año, entre sus propósitos de año nuevo, vean, más bien, pongan el asistir por lo menos a un Congreso Nacional y un internacional. Hay que hacer todo lo posible por lograrlo. Entonces hay que trabajar un año para poder asistir a un Congreso Nacional. Esta es una buena opción. Este es un Congreso muy especializado y si te interesa, pues tienes que poner todo de tu parte para poder estar presente en este Congreso, que es una vez al año. Es muy especializado, pero te da un panorama muy abierto y vienen varias cosas que se derivan de otras patologías y que acá aterrizan ahí o van a llegar ahí tarde o temprano y más vale conocer y saber, ¿no? Y luego, ya que están ahí, pues bueno, ¿cómo vamos a resolver o cómo vamos a sacar adelante un paciente? Como bien lo dices, Elia, no hay una evolución, hay una degradación en determinado momento. Entonces, pues vamos a llevarlo de la mejor manera. Y aquí entra en juego muchas cosas que se me hace interesante lo de la psicóloga, porque pues sí, el paciente tiene que estar consciente de su realidad y de lo que está viviendo. Y lejos de apanicarse y tirarse al drama, pues bueno, ¿qué soluciones puede haber, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo te podemos ayudar? Creo que esa es la mejor pregunta que un profesional de la salud se puede hacer, teniendo las herramientas y conocimientos para poder abordar esos temas. Tenemos muchos comentarios, muchas gracias a todos. No nos va a dar tiempo de leerlos, pero les agradecemos mucho. Maciel, Marci, Jazz, José, ¿quién más por acá? José y José y José. Y bueno, Ujú. y la gente que nos hace el favor de vernos, ¿no? Entonces, creo que es una buena oportunidad. Por ahí preguntaban, aquí está. Jazz nos pregunta, ¿cuáles son los beneficios de afiliarse? También hay material de apoyo que debe de unificarse como listas de intercambio, metodología de enseñanza, etcétera. Sí, hay que hacer una unificación. Eso de los métodos, de los procesos, de la unificación, pues tiene que ser y más en este tipo de situaciones. Pero, ¿cuáles son los beneficios de afiliarse? Pues en realidad les voy a poner, ahorita nos va a contestar Elia. Le estoy dando chance de que respire porque se aventó todo el programa y nos lo explicó detalladamente. Entonces, vamos a darle chance que respire. Ahora, les voy a compartir rápidamente. Cuando me preguntan o cuando se preguntan o se cuestionan,
¿Qué beneficios puedo yo obtener al afiliarme? Sí, está bien hacer la pregunta. Siempre que vamos a hacer una inversión, necesitamos saber cuáles son esos beneficios. Necesitamos aterrizarlos, sean cuales sean, necesitamos saber y conocer qué es lo que voy a recibir por mi aportación, por agremiarme. Y la primera es esa, ¿no? Ser reconocido como parte de, sí, eres parte de, miembro de, y lo acaban de decir, es muy exclusivo, son pocos, y creo que bien vale la pena empezar a dejar y echar raíz en eso. Les voy a contar rápidamente una anécdota, y esto lo escuché de una persona, pues no sé si la conocen, pero fue muy escuchada en la década pasada, que fue Carlos Casuga. Carlos Casuga es, si no mal recuerdo, contador público, algo así, pero era el dueño de Yakult, o es el dueño de Yakult, no sé si vive, porque ya era grande el señor. Pero bueno, él daba conferencias, daba conferencias multinacionales. Él, pues con una ascendencia japonesa, hablaba mucho sobre costumbres japonesas. Y una de las cosas que a mí me llamó muchísimo la atención, y a partir de entonces me quedó muy claro que antes de pedir está el dar. Y él hablaba de los sindicatos japoneses, que cuando un sindicato japonés se sienta a negociar un contrato antes de una huelga, y cuando hay huelga, no es como aquí que todo se para, sino siguen trabajando, pero de alguna manera hacen manifestación de que están en huelga. Pero bueno, se sientan a la mesa a negociar los sindicatos con la empresa y el sindicato no llega y dice, quiero esto, quiero lo otro, quiero acá. No, llega y dice, esto es lo que yo te ofrezco. ¿Qué me das? Exacto. Lo primero que hay que hacer es qué voy a aportar yo. ¿Qué es lo que con qué voy a contribuir? Así sea simplemente poner atención, eso es más que suficiente. Voy a ir y voy a poner atención, voy a ser parte de, voy a conocer, voy a aprender y entonces voy a empezar a recibir. A partir de ahí, lo acaba de decir Elia muy claro, las personas que están en ese colegio están en la punta en el top de la nutrición renal en México. Sí, es gente que viene, como Ángeles Espinosa, que pues, no sé si sea la mamá de la nutrición renal en México, pero es de las pioneras. Ahí está. Y se forma y está en una unidad aquí en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, junto con otras nutriólogas como Paola, como Jimena y muchas más, que se han formado ahí en el instituto. Y que curiosamente hoy, bueno, hace unos días me decía Ángeles que le ayudé a promover su convocatoria de servicio social, recibió 15 solicitudes, nada más, y de las cuales no se van a quedar los 15, van a Ujú. tener que hacer una selección de esas 15 personas, las adecuadas para poder hacer su servicio social ahí. Y es donde empiezas a invertir, porque si tú estás viviendo en Chihuahua y quieres venir a capacitarte al instituto con ese equipo, pues vas a tener que invertirle. Y esa es parte de todo esto. Entonces vamos a dejar que responda nuestra presidente Elia. A ver, cuéntanos, ¿cuáles son los beneficios que reciben los afiliados o qué esperan? Sin duda, el principal beneficio es este que mencionaste, el hecho de saber que eres miembro de o que tienes el reconocimiento, el respaldo de un colegio. Eso es algo que de entrada, pues yo creo que es el principal beneficio que buscas, y que además tus pacientes pueden tener la certeza de que están tratándose con alguien que está en constante actualización. Pero además también otros beneficios son justamente el acceso gratuito a todas nuestras sesiones académicas. Todas son gratuitas para nuestros socios durante el año que dura la vigencia de su afiliación. Y por supuesto también tenemos descuentos en eventos. Por ejemplo, las tarifas más bajas para congreso, para precongreso, son para nuestros asociados.
Además de esto, también de pronto hay convocatorias, por ejemplo, que nos envía. Recientemente tuvimos una de Fresenius, que es uno de nuestros aliados comerciales, y es una convocatoria para hacer investigación con ellos, y pues nuestros asociados son los primeros en enterarse de este tipo de convocatorias. Cuando hay, en ocasiones que se abre algún tipo de convocatoria para envío de trabajos libres, o por ejemplo ahora que platicabas del Congreso de la UNAM, que fue su primer congreso, ellos, como la UNAM también tiene muy buena relación con el colegio, tuvimos por ahí una sinergia también en su congreso, entonces nuestros asociados tenían descuento para poder eh, acceder a este congreso de la UNAM. Y entonces, pues básicamente son esos, ¿no? Que tienes el respaldo del colegio, que tienes sesiones de actualización gratuitas durante la vigencia de tu anualidad y que tienes descuentos en eventos grandes como los congresos, no solo nuestros, sino también de nuestros aliados. Y la verdad es que también nuestra afiliación es bastante económica comparada con otras afiliaciones. Todavía mantenemos los precios desde hace 4 años. O sea, tenemos precios prepandemia, con eso les digo todo, porque en sí no son 4 años, es más. Entonces, afiliarse con nosotros, si eres profesionista de la nutrición, cuesta 1,700 pesos de manera anual. O sea, es una tarifa bastante conveniente. Y si son estudiantes, porque también los estudiantes pueden, estudiantes y pasantes, pueden afiliarse con nosotros. Para ellos el costo es de 1,200 la afiliación anual. Entonces, pues la verdad es que yo creo que la afiliación se paga sola. A final de cuentas. Y además también estamos trabajando en un directorio de nutriólogos renales, justamente para la referencia, que eso ya en esta mesa directiva nos dimos a la tarea de recabar los datos de nuestros nutriólogos que dan consulta privada. Y entonces de pronto, aunque somos un colegio dirigido a profesionistas, la verdad es que recibimos muchos mensajes de pacientes. Entonces los pacientes luego nos preguntan, ¿conocen un nutriólogo en Tlaxcala? Y si conocemos, se lo mandamos. ¿Conocen un nutriólogo renal en Estado de México? Sí, y lo mandamos, ¿no? Entonces también ese es otro beneficio, que como tenemos sus datos, nosotros también les vamos ayudando con la cartera de pacientes de manera indirecta. Oye, no, la verdad es que está súper económico. O sea, Sí, afiliarte lo sacas en 3, 4 consultas y te sí, afilias, justo. ¿no? Ahora, ir al Congreso, te gastas más en Six Flags, bueno, aquí en México. En un fin de semana te gastas más de lo que te cuesta entrar a este Congreso. Sí, me vas a Sí. decir, ay, bueno, es que tengo que ir a León y me tengo que trasladar. Ok, esa es la inversión que vas a tener que hacer, pero entrar es de los más baratos que he visto. Sí, O sea, creo que asistir a la ANFEM es un poquito más caro. es Como bastante más profesionista caro. es más Sí. caro. Entonces, este que es tan especializado está regalado, de verdad que sí, igual, o sea, si tú te haces el propósito de asistir a este congreso cada año, o sea, con 4 consultas lo sacas o menos, unas 2, 3 consultas y ya sacaste lo de la entrada o tu inscripción al congreso, ya júntale para el viaje, pero ya está saliendo, ¿no? O te buscas un Sí, patrocinador, alguien que te apoye ahí para... Pero es muy económico, la verdad es que es muy económico, me sorprende, la sí, verdad. y la verdad es que, perdón, te voy a interrumpir un poquito, pero sí, justo eso, ¿no? Que ni siquiera, o sea, la inversión no es tan grande. Y además también otra cosa que yo les puedo platicar es que tenemos bastantes nutriólogos que acuden de manera anual a nuestros congresos, y eso lo que transmite es la confianza que hay en nuestros eventos. Nosotros normalmente lanzamos la sede y ponemos el precio más bajo que van a encontrar antes de anunciar el programa y todo esto. Y se los juro que hay, o sea, yo creo que un 15% de las personas que se registran ahí. O sea, así, con un voto ciego, sin saber cuál va a ser el temario, dónde va a ser, quiénes van a ser los ponentes, se registran porque saben que nuestros eventos son eventos de calidad. Siempre tenemos excelentes ponencias. Entonces eso habla justo pues de que tenemos una buena cantidad de nutriólogos que confían de manera anual en nosotros, en nuestros eventos. Y
Además también, sí, sí es una inversión, por supuesto, pero también, por ejemplo, la ciudad, la verdad es que León no es de las ciudades más caras del país, y además conseguimos muy buenas tarifas en hoteles, en casi todos los hoteles que están cercanos al hotel sede. El hotel sede dio una tarifa que no se van a encontrar en ningún otro lugar. Pero bueno, el Hotel Sede, el Hotel Metria, el Hotel Hampton Inn, que es nuestro subsede, ahí es donde vamos a tener el curso precongreso el día miércoles, que es un curso especializado en trasplante renal. El Hotel One, el Hotel Nueva Estancia, la cadena de hoteles de Holiday Inn, o sea, todos ellos se sumaron a los descuentos y todos pusieron descuentos bastante buenos para nuestro congreso. Entonces, ahí está. O sea, la verdad es que se van a llevar una muy grata sorpresa y todavía están a tiempo de registrarse para el congreso. Claro que sí, ¿no? Pues están a tiempo. Ya ni lo piensen, o sea, ya inscríbanse, ¿no? Para que puedan alcanzar, porque tienen un cierto cupo. Bueno, por lo Sí. menos el curso dijiste que sí tiene cupo limitado, entonces pues hay que pensar en eso, porque bien vale la pena este curso y asistir al congreso. Ahora no quieres asistir al curso, bueno, pues vete al congreso que ya nos leyeron, ya nos dijeron cómo es, cómo está armado y se nota por lo que nos dice Elia y como nos lo dijo, que hay pasión en ese programa y entonces pues están haciendo las cosas con ese profesionalismo que se requiere para un evento de esta naturaleza. Quienes hayan hecho ya algún evento presencial o virtual, saben del trabajo que requiere hacer. Presencial es muchísimo más chamba Ujú. y siempre anda uno con el Jesús en la boca porque los tiempos se vienen encima y los plazos y en fin, una serie de cosas. Y sabemos que el gremio debe de apoyar, ¿no? Que debe de estar ahí. Entonces, a lo mejor en este momento tú dices, pues yo la nutrición renal, pues he oído lo que vi en la carrera, pero ahí hay un nicho de oportunidad que bien te podría traer beneficios y entonces pues vale la pena ir a escuchar, la inversión no es tanta, y si estás en la zona, si estás en Guanajuato, si estás en León, si estás en Querétaro, bueno, ya nos queda, no, Celaya también, Irapuato, pues toda Sí, esa zona están por ahí, desde Morelia se dejan venir, pues cómo no. Aguascalientes, Aguas, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí. bueno, ya vamos, o sea, ahora, pues vénganse en grupo, réntense un Airbnb por ahí, y ya la hicieron, vénganse tres, cuatro, ¿no? O una habitación de tres o cuatro, ya les sale mucho más económico. Y por ejemplo, el del hotel, el Real de Minas tiene un paquete, pues padrísimo, porque está la habitación, pero te van a incluir desayuno y es un desayuno buffet. Entonces, este, Dios, o sea, la verdad es que está muy bien. Ah, sí, perdón, Rocío Rodríguez, muchos saludos, gracias por estarnos viendo. Por ahí también anda Paola, muchas gracias. Paola Sue, exactamente. Maciel y bueno, y los mismos que ya había dicho. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por estarnos viendo. Ya nos pasamos del tiempo, no nos importa porque lo que necesitamos es decirles que existe esta opción, que hay algo que se está haciendo en nutrición renal en este país y están no remando contracorriente, pero sí están haciendo un esfuerzo por llevar a ustedes un programa de esta naturaleza en este congreso, a hacer un congreso y ponerlo a su disposición. Entonces, pues vamos a apoyar de esa manera, ¿no? Algo más que quieras decirnos, Elia. Pues yo creo que ya nada más para finalizar, Antonio, que vamos a tener una dinámica que estuvimos guardando de la mesa directiva para este momento en el que tuviéramos el en vivo contigo. Y es que vamos a hacer un giveaway, vamos a hacer una dinámica en la que vamos a rifar 3 inscripciones 100%, o sea, al 100%, ¿no? El costo actual del Congreso es de 2,000 pesos y las 3 becas van a ser al 100%. Y ahora les voy a compartir la dinámica. Solamente nada más nos van a dar chancita de que termine el video para ponerles la publicación, para indicarles cuál es.
porque justo yo le dije a mi encargada de comunicación de redes sociales que se esperara para que no se spoileara y no lo vieran todos, sino hasta que terminara el video. Y la dinámica es justamente que tienen que seguir a nuestras redes sociales, van a seguir a Comenur 1.1 en Instagram o Colegio MEX de Nutriólogos Renales en Facebook y también hay que seguir a Líderes en Nutrición. Y sí, esto es en conjunto con Líderes en Nutrición. Entonces vamos a hacerlo en Facebook y en Instagram. Le van a dar like a la última publicación, que ahí yo les voy a escribir ahorita de manera personal. Esta es la publicación del giveaway para que no se me pierdan. En Instagram es la segunda que está fijada, pero igual ahí les escribo y en Facebook apenas la vamos a subir porque no queremos que se supiera desde antes esta dinámica, ¿no? Le van a dar me gusta a la publicación y van a comentarla mencionando a dos colegas interesados en la nutrición renal. Con eso ya van a estar participando en nuestra dinámica por la rifa de 3 becas al 100% y los ganadores se van a dar a conocer el próximo miércoles, porque ya estamos a nada de nuestro congreso, entonces tienen una semana para hacer esto. Mientras más veces participen, más probabilidades tienen de ganarse su beca y entonces, pues esperamos que muchas personas escriban, que muchas personas sigan la dinámica y bueno, pues que podamos entonces hacer esta rifa el próximo miércoles. Yo creo que eso es lo último, Antonio, y bueno, por supuesto, agradecerte a ti por este espacio y por toda la colaboración y la apertura que has tenido con nosotros y también agradecerle a las personas que nos están escuchando en vivo y a las personas que nos van a estar escuchando después, porque este video se queda grabado. Gracias por confiar en el Colegio Mexicano de Nutriólogos Renales y pues gracias por confiar en nuestros proyectos porque sí, justo como lo decías, yo creo que el sello que tienen nuestros eventos es la pasión que le ponemos en el diseño de todo, de verdad que todo está súper cuidado, el hotel sede, la calidad del audio, del sonido, los ponentes, el programa, ya no platicamos del programa precongreso, pero es un programa especializado en trasplante con líderes en trasplante, entonces ellos van a venir también a hablarnos de temas que deberían de interesarnos, ¿no? Entonces, tenemos por acá sinergia con el municipio, con la Secretaría de Turismo, con la Secretaría de Salud, con universidades de la ciudad. Entonces, yo estoy fascinada porque ya sea este evento. Me va a dar mucho gusto recibirlos en esta querida ciudad cálida y bonita que es León, Guanajuato, y pues que vengan a comerse una guacamaya, a tomarse una cebadina, un caldo de oso para que disfruten de todo lo que tiene la ciudad por ofrecer, porque es mucho. Tenemos mucha cultura, tenemos deporte, les va a tocar justo que ya va a estar entrada la temporada del béisbol, a lo mejor nos va a tocar por ahí un partido de fútbol que les digo que es enfrente, siempre hay eventos. León es tiene todo, tiene cultura, tiene deporte, tiene ciencia, tiene salud. Un día después de nuestro evento, el domingo, vamos a tener una de las carreras más grandes, que es un medio maratón. O sea, aquí hay de todo, aquí no se aburren. Entonces, vénganse, vénganse, los invito a que vengan a León, que aprovechen nuestro congreso como el mejor pretexto para venir a visitar la ciudad y bueno, pues también les invito a que se vengan con con la maleta a medias porque seguro se van a ir cargados acá de chamarras, de zapatos, de carteras, de cinturones, porque la ciudad tiene mucha calidad y productos muy bonitos y a muy buen precio. Entonces, pues vengan, vengan a nuestro congreso. Excelente. Bueno, fíjate que alguna vez fui con mi esposa, fuimos y unos amigos a León y regresé con unas bolsas para vender. Se las di a mi Ajá. hermana, le dije, ahí están, tú véndelas. Y sí, las vendió, se hizo negocio. Este, pues se me hizo súper, buenas bolsas, baratas, y se vendieron muy bien, y carteras, también me llevé carteras. Y después de como 2 semanas me dice mi hermana, oye, ¿no tienes más? No, ¿Sí? ya no, tendría que ir por más, pero funcionó, la verdad es que funcionó como negocio, ¿eh? Ahí Ya, recuperan la inversión. sí, sí, de verdad que sí, es algo que puede funcionar, ahí está, esa es una buena recomendación. Elia, pues muchísimas gracias, yo sé que va a ser todo un éxito este congreso y
pues amigos, a participar, ya está ahí la dinámica, ya la escucharon. eh, lo único que tienen que hacer es ir y buscar esa publicación para poder participar y obtener una de estas 3 becas que se están dando en un 100%. ¡Wow! Está genial. Muchísimas Sí, gracias, Elia, y pues vámonos a despedir porque ya nos colgamos, pero sí, muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Nos vemos la próxima semana aquí en Expresión Profesional en Nutrición. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Déjame ir poniendo mi video de salida. excelente. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias, nos vemos.